que otra empresa, pero en general yo creo que temas interesantes que siempre viene bien para el inversor particular, para que conozca cuál es el pensamiento, cuál es la opinión de un gestor profesional. Y tendremos una segunda parte donde hablaremos ya un poco a título personal, hablaré de algunas cuestiones relacionadas con la economía, un par de datos curiosos y quizás luego metamos un poquito de educación financiera dentro de ese preámbulo. Así que vamos a comenzar, Javier, si te parece. Y ¿tú crees que se está aclarando un poquito la situación? Porque claro, después de la gran caída está viniendo una gran recuperación, pero ¿tú cómo lo ves? Bueno, pues mira, no lo veo ni tan negro como hace unas semanas, ni tan cristalino y tan bueno como parece ahora, ¿no? Ser. Bueno, el mercado pasa, ¿no?, por estas fases en las que de vez en cuando pues, se mete ahí mucho ruido, ¿no? Y es precisamente, a ver, una guerra es algo muy importante, pero no hay que olvidar que al final el mercado se mueve por dinero y la disponibilidad de ese dinero a ser invertido, ¿no?, en bolsa. Cuando hay otros competidores, ¿no?, pueden ser los bonos, pueden ser las materias primas, el dólar, en fin, otra serie de activos que son más rentables que la bolsa, pues la bolsa puede caer con buenas noticias, ¿no? Entonces, bueno, lo que estamos viendo ahora es una continuación un poco, pues bueno, de lo que veníamos viendo, ¿no?, meses atrás, de una tendencia alcista que de momento, pues bueno, a día de hoy no se ha roto. Es verdad que ha hecho ahí su momento de testeo ahí, ¿no?, de duda, cuando el S&P, pues, por ejemplo, caía cerca de un 15%, el Nasdaq un 20%, el DAX otro 19%, el Eurostoxx un 16%. Pero eso es una corrección dentro de un mercado alcista. Lo hemos visto muchas veces antes, desde 2009, de marzo de 2009, que comenzó este mercado alcista largo. Hemos pasado Brexit, hemos pasado la elección de Trump, hemos pasado el dichoso virus, todavía lo seguimos pasando, y ahora pues una guerra. Entonces no hay que olvidar que de momento la situación de la liquidez es positiva. Ya estamos viendo cómo los tipos de interés empiezan a subir. Claro, esto no va a durar para siempre. Y por ahí es por donde yo creo que puede venir realmente el problema, ¿vale? El problema para que vuelva a haber una corrección que con el largo plazo se vaya convirtiendo ya en una tendencia bajista. Claro, de eso hablo. Es decir, eso es lo que al final, bueno, pues nosotros como gestores buscamos, ¿no?, en el medio y largo plazo. Intentar adivinar, prever, no sé cómo lo vamos a llamar, qué va a hacer la bolsa dentro de 9 meses o más. Si te oye algún gestor, tú sabes que va a decir que eso no existe. ¿Qué No existe, estás ¿no? hablando? No, ya. Te queman la hoguera. Ya, sí. Bueno, pero es como, a ver, a mí me interesa más saber eso, intentar saber qué es lo que va a hacer dentro de 6 meses, 9 meses, 12 meses, a no lo que va a hacer en 2 días, ¿no?, como se suele decir. Entonces, cuando muchas veces me preguntan, bueno, ¿y cómo crees que va a acabar esto de la guerra? Pues es que no tengo ni idea. Es decir, esto, hombre, acabará, esperemos que acabe algún día y bueno, pues porque al final no hace más que generar sufrimiento, ¿no?, para muchas personas. Y bueno, pues esto acabará algún día y bueno, pues a lo mejor será una excusa para que el mercado suba pues en una semana un porcentaje importante, pero al final, insisto, esto parece, es ruido, hay algo que se ha metido, ¿no?, entre medias de una tendencia, pero bueno, mientras digamos que el dinero le siga rentando invertir en bolsa, pues en dividendos de bolsa, en lo que, bueno, que al final es lo que digamos que renta, pues no habrá problemas para que la tendencia alcista continúe. Pero insisto, esto cuando los tipos de interés suban lo suficiente como para que el dinero diga, oye, pues mira, a lo mejor me interesa una renta fija, un plazo fijo y que me dé un 4 o un 5% y me olvido de riesgos. Bueno, ahí está el verdadero dilema y vamos a eso. Es decir, eso es lo que hay que ser conscientes. Yo no sé tú, quizás lo que voy a decir ahora se desvía un poco del tema, pero digamos que lo que tiene que saber una persona dentro del sector financiero, digamos, a la hora de invertir, podría ser análisis técnico, análisis fundamental, cuantitativo, por ahí vamos bien. Sí. Pero según yo creo que han ido pasando los años, sobre todo desde el 2008 hacia aquí, insertar la parte de tengo que aprender de economía
se ha ido quizás haciendo más importante. Claro. Pero yo creo que con estas últimas consecuencias desde el COVID para acá, hay que meterle otro factor, que ya no es ni lo que tienes que saber para invertir, ni el tema de macroeconomía, no voy a entrar en la micro porque al final es casi van ligadas, sino saber de geopolítica. Bueno, a ver, los factores externos o exógenos que se llaman siempre existen y siempre han existido, y es un factor difícil de controlar, porque aquí ya o eres también un experto, como dices tú, geopolítico, o qué pasa. Bueno, yo creo que es aplicar un poco también el sentido común, ¿vale? Es decir, bueno, oye, pues al final viene una pandemia, no hayamos tenido esto nunca, como esto, pues no lo habíamos vivido desde hace, bueno, yo no sé. Bueno, nosotros no. Nosotros no, por supuesto. En los siglos pasados sí, pero claro, ya no, personas que lo hayan vivido y puedan transmitir esa experiencia, pocas. Claro, entonces, ¿cómo actuamos frente a algo que no ha pasado desde hace un montón de años, ¿no? O de tiempo? Pues bueno, es sentido común, es decir, bueno, al final los shocks externos o exógenos normalmente duran poco, ¿vale? Es decir, pues el asesinato de un presidente también, ¿no? Pues podría ser, sí, afortunadamente, claro, es decir, hace ya muchos años, ¿no? Pero bueno, eso también es otro factor externo o exógeno en el que, bueno, pues la bolsa sufre en el muy corto plazo, pero luego se recupera, luego la tendencia se reanuda, ¿vale? Y es un poco cómo hay que tratar estos sucesos, ¿bien? Son factores exógenos que, bueno, unos duran más, otros duran menos. Con la pandemia llevamos ya mucho tiempo, esperemos que con la guerra no dure tanto, ¿bien? Pero al final la bolsa reanuda, como digo, esa tendencia, mientras esos factores macro, por así decirlo, como tú has dicho, continúen. Pero a ver, al final de la macro lo que hay que saber es lo que indicaba de, bueno, ¿hay dinero? ¿Ese dinero está dispuesto a ser invertido en bolsa o hay otros activos más rentables? ¿No? Eso es lo que hay que preguntarse. Pues que eso es lo que se pregunta al que verdaderamente tiene la pasta y hace subir o bajar los mercados. Eso es lo que él se pregunta y lo que va digamos, todos los días mirando y vigilando. Pues ya está. Nosotros lo que hacemos es hacernos la misma pregunta, aunque luego no tengamos ese capital tan enorme y no, afortunadamente, pues no podamos mover los mercados, pero siempre hay que hacerse esa pregunta. Esto te lo preguntaba acerca porque escuchando a varios gestores también, en este caso, claro, dependiendo al final de qué gestor, pues bueno, tienes más acceso a unas cosas que otras. Eso al final es como todo dentro del mundo de la gestión, pues hay algunos que juegan unas ligas, otros otras, sí. Etcétera. O sea, en eso tenemos que ser claros. Y estos que vamos a decir que juegan un poco las grandes ligas, que no por ello quiere decir que sean mejores, pero que son los que juegan las grandes ligas. No digo que vayan a ser los que mueven el mercado en sí, pero bueno, solo tienen dinero. Claro, esas personas pueden hablar con, entre comillas, voy a poner líderes importantes de ciertas industrias, de ciertos sectores, de ciertos países, donde ahí al final la geopolítica entra en juego, con lo cual juegan con cierta ventaja respecto a otros inversores. Entonces, te iba por ahí un poquito lo que te quería decir, ¿no? Claro, si tú tienes un inversor que es capaz de tener 2, 3 personas que entienden más o menos de geopolítica y te establecen varios escenarios, claro, eso es un poquito más fácil a la hora de cómo mides el riesgo que para alguien que no tiene ese posible acceso. Bueno, a ver, al final hablamos de la información, ¿no? El acceso a esa información podría ser clasificada, ¿no? Incluso como privilegiada. Sí, en algún caso podría ser. Sí, pero bueno, no, es decir, a mí no me gusta pensar, bueno, como yo no voy a tener acceso a esa información, pues nada, aquí no tengo nada que hacer, ¿no? No, para nada. No tenemos que venir de Harvard, ni de Oxford, ni de cualquier sitio de estos, tirarnos muchos años estudiando. Bueno, si lo haces, pues mejor, pero no es necesario, estrictamente necesario. Okay. Y no tienes que estar en un consejo de administración para saber, saber o quizás determinar lo que puede llegar a ser un valor al cabo de unos meses, porque al final el rastro del dinero, afortunadamente, se puede seguir, tú puedes ver pues simplemente en los volúmenes de negociación si un valor está pasando algo raro o no. Bien, entonces esas pistas al final, bueno, lo que los técnicos, pues nosotros buscamos, ¿no?, en el gráfico esas pistas para luego tomar decisiones, que luego pueden ser decisiones pues muy acertadas, también algunas equivocadas, obviamente,
Pero, insisto, no tenemos que haber estado en el consejo de administración ni sabernos el plano de las oficinas de esa empresa. No. Para mí no es necesario. Yo entiendo que haya gente que lo haga, que se lo estudie todo de pe a pa. Lo que pasa es que, claro, eso pues te da para a lo mejor estudiar 20 empresas, no las miles y miles, ¿no?, que componen el mercado. Entonces, bueno, yo al final como gestor pues me veo obligado a conocerlas prácticamente todas, no a ese nivel de detalle, pero porque también considero que no es necesario. Dentro de lo que has dicho del volumen, Mm. bueno, ya que aprovecho para que sepáis que Javier también da formación, ya lo hablamos el otro día un poco al final del programa, pero ahora que has hablado del volumen, si lo puedes decir, esto también, también entiendo que a lo mejor no. Exactamente, ¿por qué te digo del volumen? Porque cuando la gente va a formarse con volumen, etcétera, vamos a decir que hay varios tipos de volumen. Sí, por supuesto. Porque lo que primero hay que decir que los volúmenes, que yo esto ya lo voy a quitar de la ecuación, que es el volumen que tenemos cuando tú vas a un broker de CFDs, etcétera, ese le vamos a quitar. Ese está fuera. Ese está fuera, ¿por qué? Porque muchas veces el volumen que te da ese broker es el del broker, no el del conjunto del mercado. El de sus clientes, sí. Exacto. Entonces tenemos que ir, entiendo, a volúmenes de futuros, de acciones, etcétera. Y dentro de ese volumen, yo sé que está el market profile, order flow, etcétera, pero correcto. Exactamente, ¿tú qué tipo de volumen miras para que así la gente entienda un poquito mejor? Bueno, nosotros miramos el que se publica, el que publican las bolsas. Lógicamente, también hay volúmenes ocultos, dark pools que se llaman por ahí, que no se publican o que, bueno, pues tú y yo nos ponemos de acuerdo, yo te las doy a X precio. Bueno, eso se puede llegar a hacer también. Lo que pasa es que, bueno, en un mercado regulado, todos los precios deben de ser públicos. ¿Vale? Eso es un principio básico, ¿no?, de un mercado transparente. Entonces, bueno, la información del volumen hay que tratarla también con cierto cuidado, claro, porque también te la pueden manipular, ¿no?, en cierto sentido. O puede haber brokers que pues estén comprando opciones de compra por un valor y te estén vendiendo las acciones, cuando luego al final el saldo neto de esa persona es neutral, es cero. Bien, entonces, bueno, pues eso, claro, como digo, hay que tratarlo con cuidado, hay que conocer un poco cómo se forman esos volúmenes, pero bueno, en general vamos a confiar en que la información de los mercados oficiales es fidedigna, y aunque siempre quede algún pequeño porcentaje de volumen pues que no se haya cuantificado, que haya ocurrido lo que te he comentado, ¿no?, de, bueno, pues como uno está comprando opciones de compra, que luego te venda por otro lado las acciones, bueno, pues eso se hace al final, porque, bueno, pues hay clientes, hay empresas que bueno, se basan en usar derivados y no directamente, pues eso, ¿no?, las acciones, porque les resulte más barato, porque, bueno, pues al final no les interese quedarse con las acciones o lo que sea, ¿no? O sea que, bueno, es complicado, es complicado. Hablaba de los cursos, y si alguien que nos está escuchando quisiera contratar uno de tus cursos, ¿dónde tendría que ir para verlo? Pues puede ir al blog que yo tengo, en accionesdebolsa.com. Ahí tiene la convocatoria de los últimos cursos. De hecho, tenemos ahora uno en la última semana de abril y la segunda de mayo. ¿También? Son 2 niveles. Y bueno, pues ahí contamos o cuento un poco pues cómo se programan esos sistemas, esos indicadores que nosotros usamos, con plataformas al final de gráficos que bueno, siempre tratamos pues que sean accesibles, gratuitos y fáciles de programar, claro, porque al final, insisto, esto no se trata de hacerlo difícil ni de tener una carrera para entender estas cosas, pero es verdad que, bueno, un mínimo de estadística, un mínimo de programación, mínimo. A veces hay gente que copia, pega y ya está y no entiende nada, bueno, vale, pero al final lo interesante es aprender. Y bueno, yo en estos cursos, pues es verdad que sí que llevo ya muchos años impartiéndolos, y la verdad es que, bueno, a la gente le gusta mucho aprender y ver cómo funciona realmente por dentro el mercado. Que esto, como ven películas, ¿no?, y se piensan que es coger un teléfono y estar todo el día, compra, vende, compra. No, tiene nada que ver. Eso se puede decir que ya es del siglo pasado, sí, ¿no? Totalmente. Que eso lo veíamos mucho pues en la película de Wall Street. Por ejemplo. O la parte aún más antigua de Wall Street, que es la de Entre pillos anda el juego, de Eddie Murphy y Dan Aykroyd, cuando están en el mercado de futuros intentando comprar en el parque los futuros
de las naranjas, creo recordar. Que eso ya, pues bueno, sí que existe en algún determinado mercado, pero vamos, ya muy poco. Te quería hacer una pregunta, ¿cómo lo ves? Aunque, bueno, ¿tú qué piensas del oro y el Bitcoin? Y tú me dirás, ¿en qué sentido? Claro, porque sobre todo también relacionado con el tema ahora de Ucrania, ¿no? Y la guerra. ¿En qué sentido? Se hablaba, cuando tuvo un pico muy grande hace un par de semanas, a los pocos días de iniciarse la guerra, que las criptodivisas tiraron para arriba, porque claro, ahora que está el corralito en Rusia, incluso los rusos iban a meter todo su dinero en las cripto, los ucranianos también, para hacer donaciones y todas estas cuestiones. Pero la realidad es que lo que hemos visto que, quizás no con el COVID, pero ahora sí, el que ha funcionado como activo refugio es el oro, pero el Bitcoin no. Entonces, de cara a ese futuro, incluso si quieres, en un caso hipotético de que se regulen y puedan ser autorizadas de alguna forma, no sé, porque al final, de alguna forma, yo creo que incluso los grandes, los bancos americanos, los grandes, dentro de los 5 grandes, ya tienen fondos en Bitcoins, etcétera, con lo cual se les va a legalizar, con independencia ya de lo que podemos pensar cada uno. A ese futuro, que no digo ni que sea ahora, a lo mejor dentro de 10, 20 años, ¿tú piensas que va a haber una correlación oro-Bitcoin o el Bitcoin va a tener cierta correlación todavía con la renta variable, con los índices? Bueno, DAX, yo creo que dentro de unos años existirán bastante menos criptos de las que existen ahora. Yo creo que ya el boom yo creo que ya se ha dado. Había, de hecho, muchas criptos, bueno, que venía de gente que jugaba, ¿no? A ciertos juegos de ordenador, ¿no? Era jugar para play to earn, ¿no? O sea, jugabas para ganar esas criptos, ¿no? Y luego, pues bueno, había ahí un mercado en el que, bueno, pues tú podías cambiar esas criptos por una módica cifra de 20%, 25% de comisiones y tal, y lo podías cambiar, ¿no? Entonces, yo creo que mucho de esto, a ver, yo creo que al final tenderá un poco a desaparecer en el sentido de que es un poco la moda y realmente quedarán bueno, pues las importantes, las que se usen para hacer ciertas transacciones. Bueno, ahora que has comentado lo de Ucrania, ¿no? Y Rusia, pues claro, a todos estos al final es verdad que le interesa con el fin de, bueno, pues de usar algún tipo de activo que no se devalúe o bueno, que digamos que no tenga esa exposición, ¿no? Digamos a lo que suena a rublos, pues fatal, ¿no? Suena muy mal. Sí. Suena mejor, no gracias, claro. Entonces, bueno, salvo esas pequeñas, bueno, utilidades que tiene, a ver, esto del Bitcoin, el Ethereum y todas estas cosas, al final es para intercambiar bienes, ¿no? Para comprar cosas, no para tenerlo ahí como un jarrón chino, ¿vale? Entonces, bueno, si empezamos a pensar que es un jarrón chino, que cada vez va a valer más, pero no le damos utilidad, no le damos uso, yo creo que ese es un poco el problema que tienen las criptos, que al final eso, pues acaben siendo un activo simplemente especulativo, inflado totalmente bueno, porque hay otro simplemente que está aquí al lado y que me ofrece un poquito más del precio actual, ¿no? Pero ¿qué hay detrás? A eso es a lo que voy. Sí, te estoy entendiendo. Claro. Lo que llaman el valor intrínseco. Claro, pues el intrínseco es el que tú me quieras dar a mí por las criptos que yo tengo. Sí, porque yo últimamente, ¿no? Por decirlo, no, es que hay más cajeros donde tú puedes intercambiar eso, Bitcoin. Y se vende mucho la moto, y yo voy a decir de momento la moto, que pueden ser el futuro del metaverso. Pero claro, digo yo, si cuando entras en esos mundos virtuales, ¿no? Donde ya incluso se venden islas, se venden que la gente se le va también un poco, yo creo. Sí, yo recuerdo en un programa de televisión que ya había una persona no sé si era en Galicia, no me acuerdo en qué ciudad, que iba por la calle, iba con el teléfono y porque iba comprando las calles, los edificios, por si luego eso se llevaba al metaverso, para tener él el adelanto. Y digo yo, bueno, pero es que igual que tú tienes eso, yo me puedo crear otra plataforma de metaverso y ya te he hundido. Pero bueno, claro. Fuera de eso. La cuestión es que yo entiendo que en esos mundos del metaverso, las aplicaciones que se utilizan para pagar, vale, tendrás las cripto, pero también tendrás las fiat. Claro. Quizás el euro digital, el dólar digital, con lo cual esa utilidad que también le quieren dar en ese mundo se pierde. Sí, claro. Y sin embargo, volviendo al tema del oro, ¿no? El oro al final, bueno, tú ya sabes que lo tienes ahí. Es verdad que, bueno, pues tiene un valor intrínseco y también tiene una parte especulativa, naturalmente, como no, pero en este entorno de alta inflación, al final es verdad que sí que puede actuar muy bien de refugio.
Bien, al contrario que cuando teníamos la pandemia, es verdad que hubo mucha volatilidad, ¿no?, en el oro, incluso bajaba. Sí. ¿Por qué? Porque, claro, en un entorno en el que el consumo te cae, el empleo te cae, claro, eso en teoría los precios también caen, es decir, es un entorno deflacionario, eso es lo peor para el oro. Entonces, por eso, cuando comparamos un poco con lo que estamos ahora, la crisis esta, ¿no?, del conflicto, de la guerra, ¿no?, entre Rusia y Ucrania, con la pandemia y el oro, es que son dos escenarios muy diferentes. Ya lo hemos visto. El precio del barril durante la pandemia, menos $30. Bueno, en un futuro, ¿no?, Sí, que sí, llegaba sí, a sí, sí. cotizar. Claro, ¿y ahora cuánto está? Más de 100. Es que es totalmente diferente, ¿vale? O sea, tendemos a pensar que, no son dos crisis, pues entonces el oro que hizo antes bajó, pues ahora va a bajar. No, no, señor. Es muy diferente. Entonces, en un entorno inflacionista, el oro sube. Con el Bitcoin, como esto ya te digo que es tiene mucho componente especulativo, pues aventurarse, ¿no?, a decir, no, pues es que va a llegar a 100.000 de aquí a final de año. Pues es como si dices, no sé, cualquier otra cifra. O sea, es decir, nadie lo sabe. Yo sigo pensando que es un activo totalmente sobrevalorado, pero bueno, sí, así de claro. Pero bueno, que puede llegar a 100.000, pues bueno, al final él llegará al precio en el que, bueno, pues el último loco, digamos, esté dispuesto a pagar. Pero bueno, ahí ya no. Sí, sí, así es como yo lo veo y bueno, al final yo creo que muchos lo vemos. Yo lo que aquí me llevo un poco a veces la mano a la cabeza es cuando ves a ciertos profesionales que lo empiezan a difundir como si fuera el nuevo maná, como si fuera la nueva América y el problema es toda la corriente, todo ese marketing que han montado. En Australia escuchaba que ya a los influencers o los fini influencers, como se les llama ahora, Sí. en Australia se les está metiendo más mano. ¿Por qué digo esto? Si hemos visto, alguno habrá visto el anuncio de Matt Damon, creo que es Matt Damon o algún actor de estos, con Binance o como se diga, que también salía Iniesta, Sí, donde eso es. no, es que estoy aprendiendo con las criptomonedas. A ver, Ya, claro. estás aprendiendo trading y de ahí utilizamos el análisis técnico y al final desvirtuamos y empezamos a vender algo que no es así. Pues para terminar, Javier, ya nos has hablado de tus cursos. Si quieren contratar tu fondo, ¿dónde pueden hacerlo? Bueno, lo pueden hacer GPM Gestión Global, lo pueden contratar a través de GPM, a través de Inversis, a través de Mafre, a través de Ambank, MyInvestor también. ¿El nombre del fondo, para que lo sepan? GPM Gestión Global. Ahí lo Ahí tenéis. está. Y bueno, pues nada, ahí estamos año a año luchando por batir al mercado, que es un poco, bueno, la idea principal, y sobre todo explicando a la gente que está dentro, pues bueno, cómo lo vamos haciendo. Cada mes se manda un informe con, bueno, pues con detalle, ¿no?, las estrategias que tenemos actuales y las futuras. Y bueno, pues hasta ahora, pues de momento muy bien. La verdad que estamos muy contentos y a seguir creciendo. Pues me alegro mucho. Muchas gracias por venir, Javier. Gracias a ti. Vamos a hacer una pausa y ahora volvemos.